En nombre del Centro Quirúrgico de la Belleza les damos la bienvenida a nuestra nueva edición de la Tertulia Académica. Este es un espacio de encuentro donde médicos, cirujanos plásticos, residentes y público interesado comparten conocimiento y experiencias con el fin de fortalecer lazos y mejorar las prácticas en esta materia. Para el CQB es un placer tenerlos aquí en el Salón José Oriol Vázquez y ofrecerles este refrigerio de nuestro restaurante Calima Gourmet. El refrigerio también viene acompañado de una recomendación nutricional que realizó la doctora Marta Cifuentes, nutricionista del CQB. Les recordamos también que en nuestro canal de YouTube pueden encontrar los videos de las ediciones anteriores de la Tertulia Académica y además en nuestra página de internet cqbelleza.com podrán encontrar las ediciones anteriores de nuestro periódico de la Tertulia Académica. Buenas noches, gracias por la asistencia, sobre todo sabiendo que el estado del tiempo no es el más favorable, pero bueno, teníamos una cita con esta presentación que todos consideramos muy importante, ya que es algo que cada día nos vemos enfrentados a esta situación. Pues todos conocemos al doctor Aguilera. Santiago estuvo con nosotros aquí en la clínica durante su época de residencia y él es egresado de la Universidad del Valle, como todos saben, su especialización también en la Universidad del Valle y luego su posgrado en educación, ¿no?, en docencia universitaria que hizo en la Universidad de Argentina. Es profesor de la Universidad del Valle, un profesor bastante bien ponderado, ¿no? Entonces para nosotros es un gusto y un honor tenerlo aquí. Santiago, que vuelva por aquí siempre, no, esta ha sido su casa, usted lo sabe, ¿no? Y bueno, con ese tema tan interesante que nos trae. Muy buenas noches a todos, muchas gracias por venir. El objetivo de compartir con ustedes este tema es poner en común y compartirles un poco un tema que es importante para mí porque representa un gran porcentaje de mi labor como cirujano plástico, como cirujano de Confandi de la EPS, en donde pues se abordan pacientes postbariátricos continuamente, y esto ha generado la inquietud de buscar literatura y hacer un resumen sobre criterios de seguridad en pacientes postbariátricos. Y los voy a compartir con ustedes. Son artículos y son revisiones de temas que he encontrado en la literatura, las estamos resumiendo para con el grupo de cirugía plástica de la clínica de Confandi hacer como un resumen de la seguridad en el paciente postbariátrico y los índices de complicaciones que encontramos en un grupo de pacientes bastante importante. Es tímido. Desde que yo llegué funcionó perfectamente hasta ahorita. Ya la revisé toda con este. ¿Será la pila? Bueno, mil gracias al doctor Arias, al Centro Quirúrgico de la Belleza. Siempre me sentiré como en mi casa en esta institución y otra vez inmensamente agradecido por la invitación. Básicamente empezamos la charla diciendo que lo básico es lo más importante. Hay muchas cosas como que tenemos como conocimiento básico que a veces obviamos en el momento de tomar una decisión quirúrgica, y es muy importante entender las consideraciones especiales que tiene el paciente de cirugía postbariátrica y cuál es la caracterización clínica que tiene este paciente. Nunca olvidemos las bases para así poder llegar a tomar decisiones muy importantes. Para poder hablar de cirugía postbariátrica tenemos que inicialmente hablar obligatoriamente del problema que estamos manejando. Aunque el paciente ya no esté obeso, básicamente es un problema de obesidad. Hay una palabra de una colega muy querida de todos, la doctora Cadena, que dijo: el paciente postbariátrico es un paciente obeso, así esté flaco.
y esa obesidad es una enfermedad que lo va a acompañar para toda la vida. Entonces, ese es el primer concepto básico de seguridad que debemos tener en cuenta. Siempre que estamos enfrentándonos a un paciente posbariátrico, estamos operando a un paciente obeso. El paciente obeso tiene unas características fisiopatológicas que lo van a acompañar hasta el día de su muerte. La obesidad es un problema de todo el mundo, generalmente se ubica en países desarrollados. Ustedes ven los índices de obesidad en los Estados Unidos, Europa, Argentina, Chile, Australia. Colombia es uno de los países que relativamente no está punteando las cifras de obesidad en el mundo, pero que encontramos cada día más por la alta ingesta calórica de nuestros habitantes. Y uno encuentra dentro de la literatura que se pueden encontrar en la misma casa, en el mismo lugar, en la misma ciudad, en el mismo ámbito, dos tipos de desnutrición: el paciente desnutrido obeso y el paciente desnutrido y calórico, lo que significa que no toda persona que tiene obesidad está bien nutrida. De hecho, se considera un paciente desnutrido. La obesidad en Colombia es un problema de salud pública. Desde el 2010 el ministerio lo ubica como un diagnóstico y como una prioridad en salud pública, y por eso todos conocemos que hay medidas importantes en prevención y promoción de la salud para la obesidad. Dentro de esas medidas están todos los programas de nutrición, ejercicio, dieta, vida saludable y los programas de cirugía bariátrica, que en su gran mayoría están contenidos dentro de los programas de las EPS, porque las EPS, el sistema de salud, se dio cuenta que un paciente con menos peso es un paciente que va a generar menos gastos en un futuro, porque las enfermedades metabólicas y cardiovasculares en un futuro no se van a presentar con frecuencia. Entonces, un paciente que come con exceso de calorías, es sedentario, tiene carbohidratos refinados, ácidos grasos polisaturados, grasas saturadas y trans y contaminantes ambientales. Un paciente con obesidad. Los niveles de obesidad están descritos según el índice de masa corporal, que todo lo podemos encontrar en cualquier lugar. Y en el 2009 el Congreso de la República cataloga la obesidad como una enfermedad crónica de salud pública y da indicaciones para poder hacer los manejos indicados. ¿Qué es lo que nos confiere en el proceso pre-post bariátrico? La cirugía bariátrica. Básicamente, los cirujanos generales especialistas en cirugía bariátrica tienen varias herramientas para reducir la ingesta proteico-calórica. Entonces, la primera, la banda, que no es muy popular dentro de los cirujanos bariátricos porque es un medio que no es definitivo y que apenas le quitan la banda el paciente vuelve a aumentar el peso corporal. Y quedan los otros dos, que son el sleeve gástrico y el bypass gástrico, siendo de elección para la mayoría de cirujanos bariátricos el sleeve gástrico porque es un poquito menos agresivo metabólicamente. Ellos tienen unas caracterizaciones para poder delimitar qué pacientes llevan a bypass y qué pacientes llevan a sleeve. Generalmente el paciente de sleeve tiene más probabilidad de retornar al sobrepeso. El paciente del bypass tiene más complicaciones y más mortalidad. Pero definitivamente es trabajo del cirujano bariátrico escoger qué tipo de procedimiento le va a hacer al paciente con obesidad. Básicamente no saben por qué bajan tanto de peso, eso ya está claro, que no es solamente la disminución del espacio gástrico, sino que además hay cambios en la leptina, insulina y grelina que no están completamente explicados por los mecanismos mecánicos de la restricción de la ingesta calórica. Cuando el paciente empieza a comer normalmente, cuando ya tiene capacidad de volver a ampliar su estómago, al parecer hay disminución del apetito por alteración directa de las hormonas que hemos mencionado. Básicamente esta es la idea. En el sleeve el cirujano va a recortar la parte de profundidad del estómago para que el trayecto sea más corto, más breve y quepa menos alimento en la cavidad estomacal. Y básicamente
cuando tenemos SLIP, ustedes pueden encontrar que todas las células estomacales se conservan. Entonces, de una forma u otra, cuando tenemos SLIP gástrico o manga gástrica, el factor intrínseco todavía se produce en menor cantidad, pero todavía se produce. Por esta razón, los pacientes que están sometidos a SLIP gástrico no sufren tanta desnutrición como el paciente que se lleva bypass. En esta zona se produce el factor intrínseco. Cuando se hace bypass, el factor no se acopla a la cianocobalamina, por lo cual lo más común es que se les caiga el pelo, se les resequen las uñas, hay alteraciones en la piel, pero lo más importante, la hemoglobina les baja considerablemente y tienen que ponerse, además de la ingesta de multivitamínicos, tienen que hacer una reposición del complejo B. Cuando el paciente se somete a la cirugía, el 75% de estos pacientes baja de peso con éxito. O sea, encontramos que de 100 pacientes, 75 van a lograr el peso ideal y ese peso va a determinar que haya cambios metabólicos y físicos en ese paciente, que es lo que en el caso específico de nuestra especialidad nos vamos a encontrar. Entonces, vamos a enfrentarnos a un paciente con pérdida masiva de peso. El cirujano plástico es la persona que generalmente está incluida dentro del proceso de reconstrucción postbariátrica y todo inicia con una entrevista clínica al paciente postbariátrico. Entonces, lo primero que tenemos que pensar es que es un paciente que sufre obesidad, que tiene un daño endotelial importante, que tiene los mismos vasos, las mismas arterias y las mismas venas que cuando estaba obeso, y que lo único que disminuyó fue la cantidad de grasa en su cuerpo. Entendemos que tiene la misma cantidad de piel y la misma cantidad de vasos con los mismos diámetros, por lo cual tenemos que hacer un plan quirúrgico muy específico, pensando en que estamos operando una gran cantidad de área corporal. El 25% del peso corporal se pierde después de una cirugía bariátrica y esto significa que se van a demorar más o menos 12 a 18 meses en estabilizarse en el peso. La recomendación de la literatura es: espere los 18 meses para operar un paciente postbariátrico para que las complicaciones se disminuyan. Los 18 meses, si usted encuentra que el paciente a los 12 meses después de un SLIP gástrico se estabilizó por 3 meses, o sea, 15 meses, es opción del cirujano llevarlo a cirugía, pero en términos generales en ninguna parte recomiendan operar a un paciente postbariátrico de ninguna cirugía antes del año. Son cirugías que abarcan gran cantidad de piel. Al abarcar gran cantidad de piel, más de 70 centímetros, 90 centímetros de piel, las debemos y podemos considerar como cirugías limpias contaminadas. ¿Por qué? Porque al romper la barrera anatómica que es la piel, la probabilidad de infección y lo que está reportado en la literatura es más del 5 al 10, hasta 15%, por lo cual la literatura considera las cirugías de alta cantidad de piel como cirugías limpias contaminadas. Al ser limpias contaminadas se justifica el uso de antibiótico profiláctico previo a la cirugía. ¿Con qué? Con cefalosporinas de primera generación 30 minutos antes y 2 horas durante la cirugía, y si el cirujano quiere hasta 24 horas posoperatorio. El paciente ya se estabilizó de peso. El peso ideal del paciente no es fácil de determinar. Pienso que es un consenso entre el paciente y el cirujano bariátrico, pero en la literatura coincide en que entre 18 y 25 de índice de masa corporal es un ideal para el paciente postbariátrico, y entre 25 y 30 de índice de masa corporal entra en el rango en el que usted lo puede operar con seguridad, pero que a partir de 30 de índice de masa corporal en el paciente postbariátrico aumentan exponencialmente las complicaciones. Ahorita vamos a ver un artículo que habla específicamente de quiénes operan esos pacientes y qué pasa. Es un paciente que debemos evaluar claramente cuáles son las expectativas que tiene y cuál es la realidad, hasta dónde podemos llegar. Y hay dos cosas muy importantes.
que el paciente y el cirujano sepan diferenciar entre la realidad de un paciente posbariátrico y un paciente de cirugía estética que tenga su piel sana, que tenga su dermis sana, que tenga sus vasos sanos, y las expectativas de resultado estético del paciente se acomoden a la realidad, porque usted no le va a poder operar toda la piel de todo el cuerpo y su piel va a seguir siendo delgada, atrofiada y con daño endotelial. Entonces nunca va a lograr una buena tonicidad, a menos de que la paciente se haya operado en su adolescencia y que haya conservado todas las características. Y lo otro es hacer una evaluación de todas las características cardiovasculares del paciente, si ha tenido diagnóstico de diabetes, hipertensión o enfermedades metabólicas y cómo se ha solucionado. Si aún no se ha solucionado su problema metabólico, debe solucionarse primero antes de intervenir un paciente de este tipo, porque la diabetes mellitus va a aumentar exponencialmente infección de dehiscencia y necrosis de los colgajos en el paciente posbariátrico. Una clasificación, básicamente esta es la que propone Matarazzo en el libro de cirugía estética posbariátrica, y en todas las zonas corporales básicamente va a dividir en 0 cuando es normal, 1 cuando hay un exceso muy leve de piel, 2 cuando hay exceso de piel y no hay exceso de grasa, y 3 cuando hay exceso de piel y hay grasa adyacente. El paciente posbariátrico se va a quejar de muchas cosas, síntomas probablemente muy reales, porque no es normal que una persona tenga pliegues los cuales acumulen humedad. La dermatitis es real, la dermatitis crónica en mamas, pliegues del pubis, la espalda es común y es un síntoma real del paciente posbariátrico, pero además de esa dermatitis hay otras características que son importantes que anotemos en la historia clínica. Primero, vestirse es una función corporal social que debe ser acorde y debe ser fácil de hacer. Para el paciente posbariátrico no es fácil vestirse. ¿Por qué? Imagínese que usted tenga que utilizar faja todos los días de su vida porque su piel se le chorrea por todos lados. Primero. Segundo, tiene que utilizar licras que mantenga la pierna, porque si camina 2 o 3 cuadras, el colgajo de piel se le pela. Tercero, no pueden utilizar, cuando tienen una talla de busto grande antes de la cirugía, el brasier no les contiene la piel de la mama y se vuelven incontinentes. ¿Qué traduce eso? Que si ella salta, la piel de la mama se le sale del brasier o de la blusa y no pueden tener actividades como ir al gimnasio, porque el exceso de piel las incapacita, o ponerse un vestido de noche, hacer ejercicio. Este es el ejemplo de la incontinencia de los brasieres, el uso de las fajas, y básicamente además hay siempre una insatisfacción en su aspecto corporal, porque eran pacientes que probablemente se sentían cómodas con ciertas partes de su cuerpo. Específicamente, en algunas ocasiones uno nota gran conformidad, como era su glúteo, su pierna o sus mamas en el tamaño antes de bajar de peso, y lo que más las mortificaba era el abdomen, los brazos, la espalda y en algunas ocasiones las mismas piernas. Pero ellas también tienen unas quejas específicas sobre zonas corporales en el aspecto estético. Entonces básicamente tenemos que compensar o confluir todos los conocimientos de cirugía reconstructiva con todo lo que le podemos ofrecer de cirugía estética a la paciente para poder llegar a un buen acuerdo con la paciente. Es importante explicarle a la paciente que el resultado no va a ser igual al de las pacientes de estética que usted puede tener en su consultorio. Primero. Segundo, y el más importante, ellas entran a cirugía bariátrica con otras 5 o 10 personas y se hacen amigas todas. Y la que más bajó de peso, la operaron y quedó delgada y quedó perfecta. Pero la otra es un poquito menos longilínea, pero quiere quedar exactamente igual que la que quedó completamente delgada. Y se comparan, como todos nuestros pacientes, se comparan
y hay que llegar a un acuerdo con ellas para que sea una expectativa de realidad. Porque no toda la obesidad tiene la misma distribución, hay distribución en pera, distribución en manzana, y hay obesidades que se salen de los rangos de normalidad. Hay que evaluar la continencia de la pared abdominal, si hay presencia de hernias, si hay presencia de eventraciones que son de difícil manejo en este tipo de pacientes. ¿Qué opciones tenemos para ofrecerle a la paciente? Tenemos muchas opciones para que la paciente logre manejar los síntomas, y en este momento tenemos que hacer una diferenciación con la paciente sobre el procedimiento reconstructivo del procedimiento estético. Si la paciente entiende cuáles son las diferencias y llega a un acuerdo con el cirujano sobre cuáles van a ser los resultados, es probable que la satisfacción del paciente sea la adecuada. Este tipo de pacientes, como ya sabemos que tienen una baja ingesta, se considera que para que usted los lleve a cirugía debe comer 70 gramos de proteína al día. Entonces, si vamos a operar un paciente postbariátrico, pensemos que come como pajarito. Entonces lo que tenemos que hacer es estimularle el consumo de proteínas. ¿Cómo se le estimula? Ellas no toleran la carne porque vomitan, el pollo a veces también les da náuseas, entonces terminan picando un poquito de cada cosa o comiéndose el caldo de la sopa. Entonces, ¿qué recomendaciones se les puede dar? Que licúen la proteína, el huevo lo toleran generalmente muy bien, el queso lo toleran bien, y usted se lo tiene que fraccionar durante todo el día para que llegue a 70 gramos, que haga sanduchitos de saltinas con jamón y queso, que ese es el tamaño perfecto para que ella cada hora o cada 2 horas coma una ingesta proteica adecuada para que llegue con todos los suplementos nutricionales y cicatrice bien en el postoperatorio. Las fumadoras, no las opere, eso está claro y en todas partes está escrito. Mientras una paciente esté fumando, va a haber vasoconstricción térmica y va a haber problemas de cicatrización y de necrosis del colgajo. Entonces, evite hacer complicaciones quirúrgicas, intraquirúrgicas y posquirúrgicas, y posponga hasta que la paciente lleve un mes de no estar fumando, mínimo, ojalá 1 año. La diabetes. Generalmente la cirugía metabólica les mejora la diabetes. Ellas suspenden, y generalmente son diabéticas tipo 2, y suspenden los hipoglicemiantes orales. Si la paciente no ha logrado un buen control, dude que esté tomando mucho jugo dulce, Coca-Cola, dulces directos. Ellas calman la saciedad con chocolate, y exíjale, pídale una hemoglobina glicosilada entre 5 y 6. Y arránchese en el 6, y hacia el internista, que en muchas ocasiones son un poquito generosos, dicen: no, pérela, no pasa nada. Con diabéticas que tengan una hemoglobina glicosilada por encima de 6.5 o 7, usted va a tener problemas importantes. Las enfermedades autoinmunes, artritis reumatoidea, lupus, dígale, haga deporte, coma sano, tenga éxitos en la vida, no las opere. No las opere. Esas pacientes no van a cicatrizar, tienen retardados todos los procesos de cicatrización, de coagulación, las heridas se van a abrir y tienen un porcentaje de infección supremamente alto. Y la paciente que usted de entrada diagnostica, que no va a quedar contenta. Si la paciente no va a quedar contenta, o si la paciente tiene expectativas irreales de la cirugía, es probable que usted tenga complicaciones no de tipo quirúrgicas, sino de tipo comportamentales y legales. Entonces ubíquelas, diagnostíquelas y desaparezcalas de su consultorio, porque si usted sabe que esa paciente va a ser compleja, sonríale y dígale: así estás muy bonita y esta cirugía es de mucho riesgo, y no la opere. Es lo más sano cuando usted hace ese diagnóstico en la consulta prequirúrgica. ¿Qué pasa con el sistema de salud colombiano? Ya todos conocemos qué está pasando tanto en cirugía estética como en cirugía reconstructiva con los CUPS. Todos debemos utilizar los CUPS. Los CUPS son los códigos únicos de cada uno de los procedimientos quirúrgicos que cada especialidad envió al ministerio. Se supone que
todos los códigos de cirugía plástica en nuestra sociedad los mandó al ministerio y están ubicados dentro de la resolución. Dentro de la resolución tenemos paniculectomías y tenemos resección de tejido adiposo por lipectomía o liposucción. Todos los códigos están ubicados, pero ese, por motivos que desconocemos, quedó doble, porque para todos los cirujanos plásticos es claro que los dos procedimientos son lo mismo. Una paniculectomía y una resección de tejido adiposo por lipectomía es lo mismo. Inicialmente el abdomen salió cubierto por el POS la resección de tejido adiposo por lipectomía y no cubierto por el POS la paniculectomía de abdomen. En este momento el ministerio para las pacientes posbariátricas incluyó los dos procedimientos con procedimientos POS, paniculectomía abdominal y resección de tejido adiposo en abdomen por lipectomía. Lo que excluyó el POS fue paniculectomía de tórax, paniculectomía de brazos, piernas, glúteos y muslos y cualquier otro procedimiento relacionado a la piel. La apexia mamaria, hay un apartado que dice: la apexia mamaria, cuando se da por motivación estética o con un diagnóstico de ptosis mamaria, no está cubierto por el POS. Entonces, si alguien trabaja en una EPS y le manda a una paciente una apexia mamaria y pone diagnóstico de ptosis mamaria, el MIPRES se lo va a devolver. Entonces, viene un poco la ética profesional y la diferencia entre una cirugía estética y una cirugía funcional en la paciente posbariátrica. Las mamas deben producir síntomas reales y debe haber un trastorno físico real para que pueda ser considerado llenar un MIPRES. Dentro del grupo de cirugía plástica de Confandi, que aquí hay dos de mis compañeras, hemos discutido esto ampliamente y también lo hemos discutido en el hospital, y consideramos que si usted tiene un problema por el exceso de piel, pues usted solamente debe entrar a solucionar el exceso de piel. Los implantes mamarios son un procedimiento de tipo estético y la paciente los debe pagar por su propia cuenta, y si quiere hacerse un moldeamiento glúteo, si quiere hacerse lipoescultura, si quiere hacerse otro tipo de procedimientos, debe ser de su propio bolsillo. Llenar una historia clínica completa, hacerle un Caprini 2005 en conjunto con el anestesiólogo. Debemos pensar cuánto tiene de hemoglobina. Básicamente, si la paciente tiene menos de 12, es muy complejo, si la paciente llega a hacer un hematoma, que quede por debajo de 6 y tenga riesgos de ser transfundida. La recomendación es: opérelas cuando esté por encima de 12, contemple la cantidad de tejido que usted va a resecar y haga su programación quirúrgica. Los procedimientos múltiples están ampliamente descritos. Entre más procedimientos usted hace, más complicaciones va a haber. Recomiendan hacer 2 procedimientos por evento máximo, 1 lo ideal si es muy grande el tejido, más de 2 debe quedar en la conciencia del cirujano. Mejor dicho, debe hacer una evaluación muy estricta del paciente, de la cantidad de piel que va a resecar, de las pérdidas permisibles y de las condiciones generales de este paciente para poder hacer más de 2. Y obviamente recomiendan que sean en un lugar que tenga todas las indicaciones, que sea una clínica con quirófanos, con todas las consideraciones. El problema económicamente, usted tener que meter varias veces un paciente a cirugía, cuando el paciente va a pagar su cirugía reconstructiva particular. Eso también es lo normal. Si un paciente postbariátrico va al cirujano plástico y quiere pagar particular su cirugía reconstructiva, no lo convierte en estética porque la vaya a pagar. Eso lo convierte en una cirugía particular. Entonces él puede pagar su cirugía reconstructiva. Usted puede hacer una reconstrucción mamaria particular, se la pagan. Entonces el paciente puede pagar su cirugía reconstructiva, pero el problema es que le toca pagar varias cirugías reconstructivas. Igual, explíquele riesgos, beneficios, y el paciente va a entender, y probablemente él ya
previamente entienda que tiene que ser fraccionada la cirugía postbariátrica. El cansancio del cirujano cuando se hacen muchos procedimientos quirúrgicos está descrito como un factor de riesgo, y el tiempo que usted puede utilizar para operar un paciente cuando le hace más de 2 procedimientos. Este es un artículo que les traje a compartir en donde específicamente hacen ese resumen más grande que hay en cirugía postbariátrica, y hablando de riesgos específicos se los voy a resumir para no extenderme mucho. Por encima de 29.9 de índice de masa corporal se triplican las complicaciones. No sea mucho más conservador en términos de volumen resecado y de expectativas del paciente. Entre más pesaditas, más piel tiene, y el cirujano tiende a ser un poquito más generoso con la resección. Lo que recomiendan es todo lo contrario. Entre más gordita y más grande sea la paciente, tiene que fraccionar más la cirugía para disminuir los riesgos. En la abdominoplastia convencional versus la abdominoplastia postbariátrica, las complicaciones descritas son 60% más en la cirugía postbariátrica que en la cirugía no postbariátrica, y hay líneas de artículos que describen de 20 a 80%, o sea que más o menos supuestamente se complican más las cirugías postbariátricas en términos de abdominoplastia que las estéticas normales. Hay otros que dicen que las complicaciones de la cirugía postbariátrica llegan a ser hasta el 70%, otros describen el 50%, pero obviamente incluyen dehiscencia mínima, epidermolisis, sangrado, en fin. Lo que sí están de acuerdo es que las complicaciones mayores están entre el 12 y el 16%. Mayores son sepsis, tromboembolismo pulmonar, sangrado masivo, necrosis extensas del colgado. Es muy alto. 16% es un valor muy alto para que tengamos en cuenta. Y este es uno de los motivos más grandes que ha despertado nuestra necesidad de publicar la experiencia de las pacientes postbariátricas y qué se puede hacer para disminuir esos riesgos al mínimo. El consumo de las proteínas después de la cirugía debe mantenerse en 70 gramos al día, y probablemente se le puede recomendar a la paciente que lo siga consumiendo, acostumbre a hacerlo. Este es los grupos. El grupo más grande es de 780 pacientes. Son grupos muy significativos, son grupos en los que claramente se comparan en muchos de esos: hematoma, infección, seroma, dehiscencia, necrosis, trombosis venosa, entre pacientes postbariátricas y pacientes no postbariátricas. Y las diferencias son importantísimas. La pregunta que nos queda es: ¿se pone un poquito más en riesgo al ser más agresivos con los pacientes postbariátricos? ¿Se hacen otro tipo de consideraciones con el paciente postbariátrico? ¿O es el daño endotelial de base del paciente postbariátrico el que lo expone a mayor riesgo? Este artículo me llamó mucho la atención porque en esta institución el cirujano plástico o los cirujanos plásticos, el grupo de cirugía plástica dijo: si el postbariátrico no tiene menos de 29 de índice de masa corporal, no lo operamos. Entonces lo operan los cirujanos generales. Los cirujanos generales hacen toda la cirugía postbariátrica cuando el paciente todavía sigue con índice de masa corporal por encima de 29. Y ellos reportan infecciones de más del 16% y complicaciones de más o menos el 40%. Entonces, definitivamente es difícil diferenciar si es por la diferencia de la especialidad o porque definitivamente por encima de ese índice de masa corporal se triplican las complicaciones. Cuando se va a manejar un paciente postbariátrico, el anestesiólogo debe tener participación activa en las decisiones. Cuando se va a operar un paciente que está tomando antihipertensivos, se está tomando inhibidores de la ECA, o si el paciente está tomando aspirina, o si el paciente es diabético y todavía no tiene la hemoglobina glicosilada. Como cirujanos, la recomendación es
sea lo menos permisivo posible con pacientes que tienen comorbilidades. Si el paciente está tomando inhibidores de la ECA, losartán, captopril, cualquiera de los inhibidores de la ECA, y el paciente maneja unas cifras tensionales normales y es un consumidor crónico de IECAS, suspéndalos para la cirugía en el paciente posbariátrico. Si el paciente está hipertenso y tuvo que someterse a tratamiento hipertensivo, antihipertensivo para la cirugía, no lo suspenda. ¿Por qué? El paciente posbariátrico tiene los vasos más grandes y tiene muchos más vasos. Entonces, cuando usted lo opera y le ponen, en generales ellos usan anestesia endovenosa, manejan cifras tensionales muy bajitas durante la cirugía. Y usted puede ser muy juicioso con la hemostasia, pero si el paciente empieza a hacer ese sube y baja de presión arterial, que es al combinar el IECA con los anestésicos generales, que les baja la tensión a 40, a 80, 40, y ustedes ven que está hipotenso, y que en el posoperatorio inmediato le sube a 170, 110, le va a hacer un hematoma. Entonces hay guías que dicen que, sobre todo con el losartán, es mejor suspenderlo. Si está controlado, si el paciente tiene unas cifras tensionales normales y no es de reciente aparición la hipertensión. Y si reciente aparición la vieron en el prequirúrgico, estaba hipertensa y 15 días o 8 días o 10 días antes le dieron el losartán. Eso es de aparición reciente. En esos casos, si es posible, pues póngala hasta que tenga un mes de tratamiento, y si no es posible, es mejor que no lo opere hipertenso. Las complicaciones son todas: necrosis, sangrado, infección, tromboembolismo. Todas las hemos visto, todas las hemos considerado resultados pobres: cicatriz hipertrófica, cicatriz queloide. ¿Y qué medidas se podrían considerar en cada área corporal para poder disminuir un poquito ese tipo de complicaciones? Esta es la última parte de la conferencia, no traigo pre y post, pero sí algo personal, que es la última parte en lo que yo pienso que se podría disminuir esa propensión a complicaciones en la paciente posbariátrica. Los brazos siempre van a dejar cicatrices feas, hipertróficas y queloides, y usted debe hablar con la paciente, y la paciente debe asumir su queloide prequirúrgicamente. Segundo, no sea generoso con la resección de los brazos, porque si usted se excede en la sección de los brazos, no le va a cerrar y le puede hacer un síndrome compartimental. Tercero, la liposucción con la resección le puede aumentar el edema, y el edema le puede aumentar la presión del brazo, y esa presión le puede producir un síndrome compartimental. Entonces, o hágale una lipo antes y después le hace la braquioplastia, o hágale la braquioplastia sin liposucción. Y segundo, lo otro es la axila, manéjela como un ente aparte. Si la paciente necesita la axiloplastia o la dermatolipectomía del tórax, que la paciente entienda que necesita una cirugía en la axila y en el tórax, y no la incluya dentro de la braquioplastia. El brazo va hasta aquí, y si usted le va a trabajar la axila es porque tiene un diagnóstico de exceso de piel en la axila, y usted le explica a la paciente que la axila o el tórax superior necesitan otra cirugía porque tienen exceso de piel y la necesitan. Las mamas. Ustedes pueden encontrar todo tipo de mamas, desde la mama completamente atrófica, plana y sin exceso de piel, hasta las mamas tóxicas y vacías a 32 centímetros. ¿Qué es lo que yo he visto y el grupo ha visto? La tosis es recidivante a los 6 meses, 8 meses vuelven y se caen. Y si usted hace una apexia y pone los implantes en el tiempo quirúrgico, a los 6-8 meses hay un doble contorno marcado, franco y no muy agradable para las pacientes y para usted tampoco. Entonces, básicamente, si es un procedimiento reconstructivo, usted le puede ofrecer
la resección de la piel con la pexia, utilice todo el tejido que tenga para rellenar esa piel y deje para un segundo tiempo los implantes y le quita el otro pedacito de piel. Esa es una opción. Yo les digo de entrada, si la paciente va por la EPS y se quiere poner implantes de forma particular, yo le digo, quítese la piel primero y en una segunda ocasión ya usted paga su mamoplastia de aumento y si hay otro poquito de exceso de piel, se le retira. Porque la verdad, me ha pasado que tengo que meterlas a quitarles 2 veces la piel porque siempre me queda el doble contorno y queda exceso de piel a los 6 a 8 meses. Con ellas no hay que limitarse en términos de cruzar la cicatriz. Si necesita la dermolipectomía circunferencial, si usted necesita atravesar la línea media o irse hasta atrás en el tórax, pues le pone la dermolipectomía de tórax. El volumen que da el colgajo mamario generalmente llena adecuadamente la mama, a menos de que haya una atrofia real, y cuando hay una atrofia real usted necesita implantes para llenar ese volumen. Utilice, si puede, la grasa que queda en los colgajos laterales para llenar los volúmenes mediales. Y si la axila necesita resección, axiloplastia. Esto no es ni mama ni brazo. Usted va y le dice, usted necesita recorte de piel en la axila y vamos a cortarle la piel de la axila. El abdomen. Cuando la paciente posbariátrica reconstructiva necesita recorte de piel, necesita recorte de piel. Y si usted está justificando el procedimiento como procedimiento reconstructivo, lo debe poner así. Si usted tiene una diastasis de rectos abdominales, usted debe escribir que hay una diastasis de rectos y poner dentro de su nota quirúrgica o su procedimiento plicatura de rectos abdominales, que son 2 procedimientos independientes. Así quedó en el CUPS y así aparece. No hay un procedimiento que se llame abdominoplastia. Ahorita hay plicatura de rectos y paniculectomía o resección de tejido adiposo por lipectomía. Hacer flor de lis o no hacer flor de lis. Los estudios que le mostré aumentan el índice de complicaciones de la flor de lis, se abren más, sangran más, se infectan más porque se abren más. ¿Cuándo hacer flor de lis? Obviamente cuando hay un exceso vertical y horizontal, pues es lo más indicado. ¿Quién debe decidir eso? La paciente. Y eso sí es claro. ¿Por qué? Porque si usted la hace y se complica o la cicatriz le queda hipertrófica y usted fue el que tomó la decisión, la paciente va a decir que es que usted le dejó una herida aquí. Pero si usted no se la hace y no le explicó que existía esa posibilidad, la paciente va a ver a la amiga que le fue bien con la flor de lis y dice es que no me cortó la piel de aquí arriba y me dejó esto aquí feo. Entonces, desplieguele esa decisión a la paciente y usted le explica que esta cirugía tiene un poquito más de riesgos y que tiene una cicatriz mucho más notoria con una probabilidad de manejar mejor la cantidad de piel. ¿Qué recomendación doy? Pues hago yo durante la cirugía. Yo hago la flor de lis, pero este punto de aquí lo dejo muy cerquita de esta zona. O sea, la resección de piel generosa es aquí, pero este punto de la flor de lis lo dejo que no quede con nada de tensión en esta zona. Y desde que tomé la decisión de bajar el punto de la flor de lis lo más cerquita que y hacer la resección claramente como flor, el punto de la unión de la vertical con la horizontal se dejó de abrir y dejó de sufrir y dejé de sufrir yo. Este es el tipo, esta paciente es la que estaba previamente. Para las piernas, cuando usted está pensando hacer liposucción con resección de tejido, el edema de la liposucción le va a hacer más peso sobre la cicatriz y le va a aumentar las complicaciones. Independícelas. La región crural es la que vamos a manejar con resección y probablemente ella se va a beneficiar más de liposucción lateral. Cuando usted necesita liposucción anterior, hágala primero, y si la va a hacer en el mismo tiempo, sea muy conservador con la resección de piel. ¿Por qué? Porque se le va a dematizar y le va a pesar el colgajo. Cuando yo hacía la T, sufría, generosamente sufría, porque para irme hasta el fondo me costaba mucho trabajo cerrarla y se me abría.
Entonces un día decidí que no iba a volver a hacer test y lo que hago ahora es un boomerang, así lo describió Juan Pablo. Hago un boomerang así y hago una distribución radial de todos los vectores y hago una sutura continua así, que es justamente lo que esta paciente tiene, un postoperatorio. Deja una cicatriz que va por toda la ingle y se curva aquí. Esto hace que uno pueda echar toda la piel para atrás, no hay un punto angular de tensión y ese punto angular de tensión no permite que se abran. Usted hace una sutura continua y no tiene que hacer tantos puntos en la unión de esta T. Y lo que yo pensaba que de pronto iba a quedar aquí exceso de piel, la distribución radial de esta piel tracciona la piel de atrás y cuando la paciente se para de frente se ve así. La cicatriz se eleva para atrás y aquí no le queda exceso de piel. Ahorra uno tiempo quirúrgico montones y los resultados se distribuye mejor la cicatriz y queda un poquito más bonito. Muchísimas gracias.